caminó, pero acá como queriendo decir que Él sigue caminando sobre las aguas, amén, porque Él está vivo, Jesús está vivo, amén, Él es el mismo ayer, de hoy y por los siglos, amén. Si Él caminó hace 2000 años por las aguas, por allá por Israel, Él sigue caminando por estas aguas, amén, caminando sobre toda dificultad, sobre todo problema, sobre toda enfermedad. Él camina por encima, amén, gloria a Dios. Bueno, el título es Jesús anda sobre el mar. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todo le veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió ellos en la barca, y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ponemos nuestra manito en nuestro corazón. Padre, en esta hora, Señor, te pedimos que nos hables a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Prepara nuestro corazón, prepara nuestra mente para recibir esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, quita toda distracción, quita todo lo que hay en la mente, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, háblanos para poder obedecer tu palabra y creerla. Muchas gracias, Jesús. Amén, amén. Puedes tomar asiento y darle fuertes palmas a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Qué palabra, ¿no? Tremenda palabra. Amén. Esto es uno de los grandes milagros que hizo Jesús. Uno de los grandes que hizo. Jesús hizo muchas cosas, pero este fue uno de los milagros sobrenaturales. Este sí que fue un milagro sobrenatural. Sobrenatural fue. En el versículo 45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús hace un ratito había hecho tremendo milagro. Jesús multiplicó los panes y los peces a 5.000 personas, sin contar mujeres y niños. Qué milagro, ¿no? Tremendo, ¿no? De poquitas panes y poquitos peces alimentó a miles de personas. Eso es tremendo milagro que hizo. Entonces le dijo Jesús a sus discípulos, como diciendo, muchachos, ahora agarren la barca y vayan a Betsaida, porque yo voy acá a despedir a la multitud. Había miles de personas y Jesús estaba despidiendo a la multitud. Entonces le dio esa orden. Y los discípulos obedecieron, agarraron la barca y fueron hasta Betsaida, que era la otra ribera. Y quizás algunos de los discípulos habrán preguntado, pero siempre vamos con el maestro, el maestro siempre está con nosotros en la barca. Bueno, pero Jesús les dijo, vayan, y mientras yo tengo que despedir a la multitud, aparte tenía que ir a orar también. Entonces los discípulos obedecieron y fueron, agarraron la barca y se fueron. Sin Jesús iban, pero obedeciendo al maestro, ¿no? Y en el versículo 46, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Jesús, el Hijo de Dios, el Santo, el Rey, fue al monte a orar. Si Él fue al monte a orar, ¿qué queda para nosotros, no? Si tendremos que orar, ¿no? Jesús mismo fue al monte a orar, ¿cuánto más nosotros, no? Tenemos que ir a orar, a subir al monte.
Amén. Dios nos está llamando a ir a orar un poquito más de lo que podemos, ¿no? No te digo orar muchas horas o hacer sacrificio. En el sentido, a lo que voy a ser constante en la oración. Orar sin cesar. ¿Quién está entendiendo, no? Tener una constancia en la oración. A veces se entiende que a veces por el cansancio, por muchas cosas, la gente se acuesta a dormir y se duerme y no ora, ¿no? Por muchas cosas, ¿no? O porque a veces pasa que mirás mucha televisión, porque querés ver televisión, que no está mal, pero a veces la televisión te roba el tiempo para orar. No está mal mirar la televisión, pero si el tiempo de esa televisión lo pudieras resumir y sacar un poco de la televisión y orar, o leer la palabra, amén. Me acuerdo como decía el pastor Esteban, decía así, mirar una película no es pecado, podés mirar una película. Ojo, hay cada película también que aparecen ahora que, bueno, mejor ni mirarla, ¿no? Es usar sentido común, ¿no? Por ejemplo, las películas de terror, no se debería mirar películas de terror. Sabemos que no. Y bueno, pero sabemos que detrás de las películas de terror se mueven espíritus inmundos. Bueno, pero podés mirar una película, ¿cómo no? Pero si vos mirando una película estás 1 hora y media mirando, también podés usar ese tiempo para leer la Biblia, para orar a nuestro Padre, ¿no? Tenemos que administrar los tiempos, ¿no? Amén. Dice, y Jesús fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Los discípulos iban bien, iban felices, hablando de los milagros que había hecho Jesús. De repente iba todo calmo, todo muy lindo, en la mitad del mar, el viento les entró a ser contrario. En otro pasaje habla que también las olas se levantaban, eran tan altas las olas que parecía que iba a dar vuelta a la barca. Y los discípulos, claro, estaba todo bien, una calma tremenda, llegaron a la mitad del mar y ahí se embraveció el mar y el viento era contrario. Ya ahí se empezaron a turbar los discípulos, ya empezó el nerviosismo, empezaron los ataques de pánico, empezó la desesperación, porque la Biblia no habla acá, pero habla de turbación. Si vamos al caso, son muchas cosas, ¿no? Empezaron a desesperar. Y dice acá, y al venir la noche la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Jesús estaba en la tierra todavía, estaba en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga. Imagínense, no es que estaba a unos metros, estaba a kilómetros. ¿Y cómo hizo Jesús? Desde el monte los vio a los discípulos, los miraba diciendo, mirá cómo están remando con gran fatiga, están cansados, ya no dan más. ¿Cómo hizo Jesús? Porque Él todo lo ve. A Jesús no se le escapa nada, Él todo lo ve. Él estaba orando al Padre, pero también estaba mirando cómo los discípulos estaban en la barca, afanados, sin fuerzas, desganados, desanimados. Él lo vio todo. Pero no solo lo ve, Él no quedó con los brazos cruzados en el monte, orando nomás. Él descendió del monte y fue en busca de ellos. Amén, gloria. Ese es el Dios que tenés. Ese es el Dios que tenés. El Dios tan grande que no se queda de brazos cruzados. Él desciende y va en busca de ti. Amén. Gloria a Dios. Y seguimos acá. Dice, y era la noche, se había venido la noche. Todo de golpe. El viento, las olas y la noche. Y viéndolo remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Yo estaba, buscando el significado que era la 4ª vigilia, ¿no? Y la 4ª vigilia viene a ser más o menos desde las 3 a las 6 de la mañana, o de las 4 hasta que salga el sol, porque cuando sale el sol se termina la noche, la vigilia de la noche, es la última vigilia, esa es la 4ª vigilia. Bueno, Jesús no vino antes a ellos, a las 12 de la noche, a la 1, a las 2, a las 8 de la noche, Él vino al último,
en la última noche, cuando había mucha tiniebla, cuando había mucha oscuridad, ahí apareció Jesús. Por algo apareció Jesús ahí. Jesús no va a aparecer antes, va a llegar a tiempo, aunque parece que para nosotros va a ser tarde. Jesús va a llegar tarde. No, para nosotros puede llegar. Pensamos nosotros que va a llegar tarde, Él va a llegar a tiempo. Amén. Gloria a Dios. Y en esa oscuridad, en esa tiniebla, estaban los discípulos desesperados en esa barca. Pero ni se imaginaban cómo Dios los iba a sorprender, Jesús los iba a sorprender. Ni se imaginaban de qué manera. Ni se imaginaban. Ni te imaginás cómo Dios te va a sorprender a ti. Yo no sé cómo has venido en esta tarde. No lo sé, solo Dios lo sabe. Pero vos tenés que abrir tu corazón, hermana, hermano, que Dios te va a sorprender. No sé cómo. No sé cómo lo hará. No sé de qué manera. Pero Él lo va a hacer. Si Jesús vino caminando sobre las aguas, nunca lo había hecho. Pero lo hizo por amor a su discípulo. Amén. Lo hizo para demostrar que Él hace como Él quiere. Y contigo va a ser lo mismo, con nosotros va a ser lo mismo. No te imagines, no razones cómo hará el Señor, cómo me pagará esta deuda, cómo voy a conseguir trabajo, va a ser de este, va a ser de otra manera. No te imagines, vos solo cree, confía. Confiemos en Él, que Él de la nada Él puede hacer todo. Amén. Él hacía, por ejemplo, Él entraba por una puerta, pero a veces la puerta estaba cerrada y traspasaba las paredes. Amén. Lo hizo con los discípulos, ¿no? Las puertas estaban cerradas y los discípulos habían perdido la paz. Eso fue más adelante que había pasado, ¿no? Que había muerto Jesús y creyeron los discípulos que no había resucitado. Y Él traspasó la pared y dijo: paz a vosotros. Y ahí los discípulos se sorprendieron. Jesús había resucitado y traspasó la pared. Amén. Él te sorprende de la manera que ni te imaginás. Y si lo hizo ayer, lo va a hacer hoy. Amén. Sigue esperando, sigue confiando, sigue declarando con tu boca que vas a ver la gloria de Dios y por tu fe lo vas a ver. Amén. Primero cree y después vas a ver la gloria de Dios. No esperes ver para ver la gloria de Dios. Tenemos que creer. Acá hay una enseñanza. Los discípulos estaban desesperados. Pero igual Dios en su misericordia fue en busca de ellos. Pero nosotros tenemos que, creer y tener fe. Ese poquito de fe que tenemos, usarla. Amén. Gloria a Dios. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. Y quería adelantárseles. Gloria a Dios. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Claro, porque el temor, la ansiedad, la preocupación, el estrés, la desesperación te hace ver cosas que no ves. Estaba Jesús ahí, pero era tanto el temor, era tanto el miedo, que la vista se les nubló. Entonces pensaron que era un fantasma, pero era Jesús. A veces nos ponemos mal y empezamos a ver cosas que no debemos mirar. ¿Quién está atendiendo? Empezamos a escuchar voces que no debemos escuchar. Bueno, empezamos a escuchar voces, las mismas voces del enemigo, que esas voces directamente quiere reprenderlo y cerrarle el oído al enemigo. Y cerrarle la boca. ¿Y sabes la manera de cómo cerrarle la boca? Con la palabra. Decirle: diablo, escrito está. Escrito está. Yo voy a ver la gloria de Dios. Vos estás vencido. Yo te vencí en la cruz del Calvario, dijo Jesús. Jesús nos declaró a nosotros más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Amén. Declararle eso al enemigo. Amén. Gloria a Dios. Y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron. Los discípulos. Ya estaban mal por el viento contrario, por la oscuridad, por las tinieblas, estaban mal ellos. Pero cuando vieron a Jesús andando sobre el mar, también ya pensaban lo peor. Y se turbaron. Estaban buscando el significado de turbación, y significa estado de ánimo en una persona que no sabe qué hacer, en la que ya no sabe qué hacer. El ánimo ya estaba tan bajo, estaba tan desanimada la persona, que ya no sabe qué hacer. Y así estaban los discípulos.
no sabían qué hacer. No sabían qué hacer, eran hombres experientes, pescadores, eran expertos, sabían nadar. Ustedes piensan que los discípulos no sabían nadar, sabían nadar. Pero llegó un momento que llegaron a pensar, vamos a morir acá. No sabemos qué hacer, somos hombres de experiencia, pero vamos a morir acá. Sentían que no iban a seguir. ¿Quién está entendiendo? Pero ellos no sabían qué hacer. Pero había uno que sí sabía lo que iba a hacer. Él sabía lo que iba a hacer. Hermana y hermano, si tú hay cosas, no sé en qué área de tu vida estás pasando como los discípulos, yo no lo sé, pero el Señor te trajo en esta tarde para decirte que ese problema déjalo en sus manos, que vos no sabés qué hacer, y Dios sabe que no sabés qué hacer con ese problema, se te sale de las manos, pero el Señor te trajo para decirte, hija, hijo, yo sé lo que tengo que hacer. Déjame ese problema en mis manos, porque yo sé lo que voy a hacer. Amén. No es con tu fuerza, no es con tu experiencia, no es con tu inteligencia, es con su Santo Espíritu. Es con su Espíritu, no es con tu fuerza. Amén. Gloria a Dios. ¿No se merece un aplauso? Amén. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? En el versículo... Acá esta palabra es poderosísima, lo que va a decir Jesús acá. Lo que te está por decir a ti en esta tarde, en la teja. Dice acá, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. En esta tarde Jesús, como les dijo a los discípulos que estaban desesperados, sin esperanza, sin rumbo, te lo está diciendo a ti en esta tarde. Si tú puedes creer que acá Jesús te está diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Si viniste desanimada, desanimado, el Señor te está soplando aliento de vida, ánimo. Amén, el ánimo es muy importante. Tenemos que estar animados. Si estamos una persona desanimada, no tiene ganas de hacer nada, ¿no? El ánimo es muy importante. Pero Jesús dijo al aire, tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén, no temas, hermana, no temas, hermano. No temas. Parecía que los discípulos estaban sin Jesús en la barca y quizás pensaron, el Señor nos abandonó. No, nunca los abandonó el Maestro. Siempre prometió, ustedes vayan, que yo los voy a alcanzar. No les dijo cómo, de qué manera. Amén. Ellos estaban sin Jesús en la barca, pero después apareció Jesús en la barca. Amén. Y Dios prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir, todos los días es todos los días. Amén. Todos los días. A veces pensamos, sentimos, el Señor no está conmigo, siento que Dios me abandonó, que por algo, quizás he fallado tanto a Dios, Dios ya sabe eso. Y bueno, y el Señor capaz que me abandonó. No, eso es mentira del diablo. Él está siempre, todos los días contigo. Amén. Él está. Que no lo sintamos a veces es otra cosa. ¿Saben por qué? Porque Dios no nos llamó a sentir. Dios nos llamó a vivir por fe, a caminar por fe. Amén, a creer. A veces sentimos la presencia de Dios y a veces no. Pero, ¿quién está entendiendo? A caminar por fe. Señor, a veces me siento solo, me siento sola. A veces siento como que no estás, pero yo sé que estás. Porque creo en tu palabra que tú estás conmigo. Amén. Y ahí el Señor, Jesús lo probó. Si en la barca seguían ellos, ¿no? Pero después se le apareció Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Esas palabras, temblaron ahí, ese mar se transformó todo. Ahí ese lugar, la atmósfera cambió. Amén. Gloria a Dios. Y subió a ellos en la barca. Y se calmó el viento. Gloria a Dios. Quizás hay personas que no tienen a Jesús en la barca. Quizás dicen, sí, yo lo tengo a Dios en mi barca, en mi corazón. Porque yo vengo siempre a la iglesia, yo doy el diezmo, yo siempre estoy acá. El pastor decía la otra vez que hay muchos hijos pródigos no solo afuera, comiendo entre los cerdos. Hay hijos pródigos adentro de la iglesia también. ¿Quién sabía eso? Eso lo dijo el pastor, ¿no? A veces podemos estar acá en la iglesia, pero por eso Jesús dijo,
este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El hecho de estar acá en la iglesia no quiere decir que estemos cerca de Dios, podemos estar lejos de Dios. A Dios no lo podemos engañar, a los hermanitos no los podemos engañar. Tenemos que estar cerca de él, invitarlo a Jesús a la barca. Vení, Jesús, entra en mi barca, porque yo ya no sé qué hacer. Y te aseguro que cuando Jesús entra a la barca, de tu vida, de tu corazón, de tus pensamientos, esos pensamientos que a veces no te vuelan los pensamientos, viene un montón de una metralleta de pensamientos. Ese a veces es el enemigo que te habla. Bueno, si dejas que Jesús entre en tu barca, en esos pensamientos, Él te va a poner paz. Amén. Amén. Él va a sacar toda esa confusión, esas dudas, todo eso, y va a poner paz. Porque Él es el príncipe de la paz. Amén. Amén. En esto pensar todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es buen nombre. Ahí Dios nos dio una enseñanza. Tenemos que pensar todo lo positivo, todo lo bueno. Y ahí el Dios de paz estará con vosotros y guardará vuestros corazones. Ahí nos dio una clave, una enseñanza. Yo tengo que pensar lo bueno, lo malo, lo bueno, todo lo que es digno de alabanza, las cosas de la iglesia, las cosas de Dios, lo que Dios está haciendo en mis hermanos, todo lo bueno. Ahí la paz de Dios va a estar conmigo. Si yo me pongo a pensar mal del hermano, de la hermana, me pongo a murmurar, ¿me entienden? Empiezo a pensar cosas raras, cosas malas que no es de Dios, ahí la paz se me va a ir. Porque Dios me dijo, yo tengo que pensar todo lo bueno, tengo que pensar bien de mis hermanos, del pastor, no tengo que pensar mal del pastor, ni de ningún siervo, de nadie. Si pensamos mal, los hermanos no se enteran, pero Dios sí sabe que estamos pensando mal. Y ahí se nos va a ir la paz. ¿Quién está entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Dice acá, para ir terminando, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Qué triste, ¿no? Los discípulos se maravillaban, pero no habían entendido lo de los panes y los peces. Dios había multiplicado los panes y los peces, había hecho tremendo milagro, pero no entendían. ¿Por qué? Porque estaba el corazón endurecido. Hermanos, si los discípulos veían a Jesús haciendo esos milagros y tenían el corazón endurecido, ¿qué va a pasar con nosotros también? A veces vemos grandes milagros, lo que Dios hace, libera a las personas, sana a los enfermos. ¿Se ven milagros acá en la iglesia, sí o no? Pero ojalá que nadie acá tenga el corazón endurecido, se le endurezca el corazón. Porque si no, no vamos a recibir el milagro. Tenemos que abrir el corazón, amén. Y Dios en su misericordia es tan bueno que sabe lo que hizo. Como no creían en los panes y los peces de ese milagro, Dios tuvo que preparar esto para que crean. ¿Saben por qué? Porque no creían en los panes y los peces, no entendían, estaban endurecidos. Entonces Jesús preparó todo esto para que en otro pasaje de la Biblia habla que esas personas que no creían vieron el milagro ese de Jesús andar sobre el mar y ahí dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y ahí se postraron y adoraron. Va a pasar con tu familia que vos vas a ir a tu casa, le vas a contar todo lo que Dios está haciendo en tu vida, lo que Dios hizo, pero te van a ver a vos alegre, contento y no te van a creer. Te van a mirar, no van a entender porque están los corazones endurecidos. Pero vos tranquilo, que va a llegar un día en que va a caer la gloria de Dios sobre tu vida. Algo va a pasar, algo tremendo va a pasar, como pasó acá, y van a decir tus familiares y tus seres queridos, verdaderamente contigo está el Señor, verdaderamente en esa iglesia de La Teja se mueve la mano de Dios. Yo quiero ir a esa iglesia. Amén. Dale fuerte palmas para Jesús. Gloria a Dios. Tenemos que seguir confiando y orando por nuestros familiares, por nuestros seres queridos. Amén. Que Dios nos va a tocar. Amén. Como nos tocó a nosotros éramos duros. ¿Éramos duros o no éramos duros? Bueno, la diaconisa Alba, ¿no? Que a veces el programa de radio usted apagaba, ¿no? Apagaba el programa cuando daba el pastor Daniel la palabra. Y bueno, Dios, como se empecinó tanto con ella, porque la ama, Dios se empecinó con ella y le ganó. Ella está acá y sirviendo al Señor, años acá sirviendo. Si lo hizo con ella que apagaba la radio, no lo va a hacer con ese familiar, con ese
ser querido, incrédulo, Lo va a hacer. ahí tenés un ejemplo. Lo va a hacer. Amén. Lo va a hacer contigo, con tus familiares, con tus seres queridos. Amén. Te van a querer callar, pero va a llegar un momento que después van a pedirte oración. Amén. Amén. Ora por mí, vos que estás lleno de fe, que Dios a vos te escucha. Te van a decir, amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, hasta aquí la palabra del Señor. Amén. Fuerte la palabra para Jesús.